tiempo. Estamos bastante preocupados en la fundación con estos temas de que estas innovaciones tecnológicas, que por supuesto son muy útiles y dan opciones, no solamente dan opciones laborales y económicas, sino también para garantizar derechos humanos en línea, que es a lo que nos dedicamos. Sino que también conllevan varios riesgos y en este evento queremos enfatizar en esos riesgos. No decimos que sean tecnologías de por sí y inherentemente peligrosas, sino que lo que decimos es que traen tanto beneficios como también riesgos. Y entonces les proponemos conversar acerca de los activos virtuales y los componentes de protección de datos y de ciberseguridad acerca de estos activos virtuales. Lo único que quiero comentarles acá es que identificamos principalmente dos problemas. El primer problema que tenemos que tener en mente es que hay muchas brechas digitales en el país. Es decir, no todas las personas utilizamos Internet de la misma forma y tampoco son todas las personas que tienen acceso a Internet en Bolivia. Más o menos un 30% de la población no se conecta a Internet en Bolivia y el resto de la población que sí se conecta muchas veces no tiene todas las capacidades para beneficiarse de estas tecnologías, de estas innovaciones tecnológicas. Y el segundo punto es que nos falta desarrollar normativa para poder respetar, por ejemplo, en este caso, el tema de protección de datos y de privacidad, protección de datos personales. Em, y por tanto, tenemos que ser más activos también como sociedad civil, exigiendo que exista regulación de temas digitales, de protección de datos, por ejemplo, de datos personales, para que el gobierno se actualice con todas estas innovaciones tecnológicas de manera que no atenten contra derechos humanos en Internet. Este es el debate de hoy. Quiero nuevamente decirles muchas gracias por darnos su tiempo y va a ser muy divertido y muy interesante seguramente escuchar a los ponentes y poder conversar con ellos y con todos ustedes. Gracias de mi parte y les cedo la palabra a Sabrina para que nos guíe en este evento. Bien, muchísimas gracias, Eliana. Como mencionaba, hemos estado en este debate acerca de los criptoactivos ya hace varias semanas atrás, así que hemos querido también dar seguimiento con este encuentro. Y para empezar, vamos a escuchar a Hugo Miranda acerca del tema de la situación actual del sistema bancario y los límites de dólares que hay en Bolivia, las medidas que ha adoptado el gobierno y la banca y cómo se han ido usando este tipo de criptoactivos a través de las diferentes plataformas disponibles que hay hoy y a las que están accediendo los bolivianos. Por eso su presentación se titula ¿Por qué los bolivianos están adoptando los activos virtuales? Y antes quiero presentarles a Hugo, quien es oficial de Economía Digital de la Fundación Internet Bolivia. Es coautor del paper Economía Digital en Bolivia, Economía Laboral Digital en Bolivia y coordinó las investigaciones de Open Banking en Bolivia, incentivos tributarios para emprendimientos digitales y comercio electrónico, análisis técnico. Entonces, le damos la bienvenida a Hugo. Muchas gracias por esta presentación. Y les quiero recordar a todos los ponentes que vamos a darnos un tiempo de 15 minutos, como máximo 20 minutos para sus presentaciones. Muchas gracias, Hugo, y bienvenido. Gracias, Sabrina, por la presentación. Bueno, voy a compartir mi presentación entonces. Ahí se ve todo, ¿no? Perfecto. Se ve, ¿no? Sí, perfectamente. Se escucha perfecto ya. Bien, ¿por qué los bolivianos estamos adoptando los activos virtuales, no? Es una pregunta quizás que algunas personas se hacen, porque un país como el nuestro que tiene tantas brechas digitales y que está muy poco avanzado en el tema fintech, pues está empezando a comprar USDTs, Bitcoins y demás. Bien, el problema es que tenemos un problema financiero en Bolivia. Esto ha surgido desde febrero del 2023, que los bancos, por la falta de dólares, han empezado a restringir el uso de los dólares en el país, ¿no? En el sistema bancario. Es decir,
Si tienes cuenta bancaria en dólares, por ejemplo, no te entregan dólares, te entregan bolivianos, pero al tipo de cambio oficial 6.96. Y depende del cliente, es algo que me he dado cuenta, es decir, hay clientes a los cuales los bancos los llaman y les están ofreciendo un precio preferencial, o sea, un tipo de cambio preferencial. Hay otros a los cuales se les está permitiendo sacar sus dólares por un cierto tiempo, o sea, tienes que ir a la semana y sacar $100, $200. Hay otros a los cuales directamente no se les permite, es decir, varía bastante, varía de banco a banco, varía del tipo de cliente, cosas que yo creo que no tendrían que suceder porque todos tendríamos que tener los mismos derechos, ¿no? Pero está sucediendo. Si llega una transferencia del exterior en dólares, directamente el banco, si quieres recibir dólares, te cobra una transferencia, te cobra una comisión. Para enviar remesas o transferencias al exterior, te cobra una comisión, varía también de cada banco a banco. Las remesadoras MoneyGram, Argenper, Western Union tienen listas de espera y tienen montos establecidos. Tú puedes enviar solamente 200, 500, 50, 100, sobre todo en el Prado, en la ciudad de Oruro, en el Prado, en la ciudad de La Paz, en el Western Union que está ahí por la calle Colón. Es triste ver, digamos, que hay mucha gente que está queriendo enviar dinero al exterior y tiene que esperar días, tiene que eh, despertarse temprano y todas esas situaciones, ¿no? Para abrir una caja de ahorro en dólares directamente no te permiten, tienes que depositar algo así de $10,000 o más. Y bueno, aquí tengo una lista de los límites que te permiten todos los bancos. No los vamos a leer en total, solo es una muestra. Por ejemplo, el BCP, $30 semanal, $50 semanal en POS y $20 puedes sacar dinero del exterior en ATM del exterior. Y cada banco tiene su propia política, es decir, estas cosas antes no pasaban, ¿no? Todos tenemos que estar ahí viendo mm, cómo conllevar con esta situación. ¿Qué medidas ha tomado el gobierno en este sentido? El Banco Central de Bolivia, el 25 de junio de este año, ha sacado la resolución de directorio número 0882-2024, donde le ha permitido a las entidades financieras realizar transacciones con activos virtuales, algo que hasta ese día estaba prohibido, ¿no? Es decir, había muchos bolivianos que estaban haciendo transacciones con criptomonedas, pero hacerlo por el banco podía significarte el bloqueo de tu cuenta o otra serie de riesgos con el banco. En septiembre de este año, el Banco Central de Bolivia ha sacado estas estadísticas y nos dice que entre enero de 2024 y junio de 2024, es decir, antes de que se levantara la prohibición, se hacía un promedio de 7.6 millones de transacciones, 7.6 millones de dólares en transacciones en criptomonedas en el país. Sí, o sea, la gente hacía antes de la prohibición. Y luego de que se ha levantado la prohibición, ha subido esto más o menos a un promedio de 15 millones de dólares, que es algo interesante, ¿no? Es decir, que mucha gente ha empezado a utilizar las criptomonedas para hacer transacciones, pero todavía hay algunos impedimentos, ¿no? Algunos bancos aún te siguen observando cuando haces la transferencia de banco a banco o haces en tema de QR, te sigue diciendo de que no tendrías que hacer eso y demás situaciones. También, al no ser reconocida como moneda en curso, o sea, las criptomonedas no han sido reconocidas como moneda en curso, solo ha sido reconocido el activo virtual. Entonces, las transacciones que se realicen con criptomonedas o los contratos que se realicen tampoco tienen valor legal, digamos, ¿no? Eso, o sea, si tú estás alquilando, vendiendo algún bien inmueble y estás haciendo un contrato con criptomonedas o con criptoactivos, tampoco tendría que tener valor legal. Y aún no hay normativa específica en impuestos, en aduana, para realizar importaciones y exportaciones, ¿no? Es decir, aún falta bastante por avanzar. Bien, algo interesante que ha sucedido, esto ha sucedido hace 3 semanas más o menos, el Banco Central de Bolivia en su página web ha empezado a publicar la cotización referencial del Tether, que es el dólar digital. Este dólar digital lo emite la empresa Tether y te dice que la empresa Tether te dice que cada uno de los dólares digitales que emite tiene el respaldo de un dólar físico. Es decir, son lo mismo, solo que uno es físico y el otro es digital. Pero aquí lo curioso es que el Banco Central de Bolivia, y ustedes pueden entrar a su página web, el precio, el precio del dólar sigue fijo, 6.96 venta, 6.86 compra, pero del Tether está 10.34 aquí el precio de compra y el precio de venta está 10.50
algo, ¿no? Entonces, ahí no hay una coherencia en esto. O sea, el banco, el Estado te está intentando decir que el dólar digital es diferente que el dólar físico, algo que no es así. O sea, son lo mismo, uno respalda al otro, pero son cosas que no responde tampoco el gobierno en ese sentido. Es como si estuviera reconociendo ya que el dólar tiene un valor por encima de 10, ¿no? En el país. ¿Qué otras medidas están tomando? Bueno, esta es, por ejemplo, el Banco Económico que te ofrece esta tarjeta Compra Mundo, que te dice que no va a tener restricciones. Es decir, la vas a poder utilizar como tú quieras en todo el mundo, vas a poder hacer las compras que tú quieras por internet, pero ¿cuál es el truco? Esta por lo menos solamente tiene vigencia de un mes. Y cuando uno va a su tarifario, aquí, por ejemplo, carga inicial de la tarjeta, te cobra un 70% de comisión. Es decir, si tú quieres cargar 100 bolivianos, tienes que depositar 170 bolivianos. Y esto es porque te están cobrando más o menos el dólar, más o menos entre 11 y 12 bolivianos, ¿no? Entonces, la banca no pierde, está intentando utilizar este tipo de herramientas para tratar de no perder con el tipo de cambio. Bueno, esta es la única que conozco del Banco Económico. No sé si los otros bancos también están ofreciendo estos servicios. Algo interesante que ha sucedido hace 2 semanas ha sido el Banco Visa, que ha sacado la cuenta de custodia de USDT, que le llama CryptoVisa. Que ojo, esto no es una caja de ahorro, no es un DPF, no es una cuenta corriente, es una cuenta de custodia. Es decir, el banco guarda los USDTs en su sistema y lo curioso es que tú nunca ves los USDTs. Es decir, tú nunca vas a poder sacar los USDTs del banco a tu billetera o los vas a poder transferir a Binance, a RTM, a ningún lado. Solamente todo sucede dentro del banco. Es decir, el banco te vende USDTs, monto mínimo 200 USDTs por día, máximo $10,000, 10,000 USDTs por día. Cuando tú quieres convertir esos USDT a bolivianos, tú le tienes que vender al banco. Y el banco pues tiene su propio tipo de cambio y bueno, te puede comprar todo lo que tú tengas, pero a su tipo de cambio, ¿no? Y para hacer transferencias del exterior, tal vez esto es lo más interesante. Tú compras USDTs y esos USDTs tú se lo vendes al banco y el banco te lo paga en dólares, pero esos dólares los transfiere a una cuenta del exterior. Y esto creo que es lo más útil de esta cuenta de custodia, ya que está permitiendo que varias comerciantes puedan pagar a cuentas en el exterior, ¿no? Los proveedores del exterior generalmente no están acostumbrados a utilizar criptomonedas, les comento, y ellos prefieren que el dinero llegue a sus cuentas bancarias. Entonces, esta cuenta bancaria de CryptoVisa te permite eso. Lo malo es que, como les decía, no tienes la libertad que tendrías que tener con las criptomonedas. Por eso hay muchas críticas, sobre todo de la comunidad de Ethereum, la comunidad Binance. O sea, la gente que ya sabe utilizar estas criptos lo ve esto como un servicio bastante limitado, pero sí está sirviendo para otra gente que no tiene idea y que con la seguridad de que el banco lo está haciendo, pues confía en este sistema, ¿no? De hecho, han reportado al día lunes que ya se han hecho que 1 millón de USDTs han sido transaccionados a través de este sistema. Aquí les explico un poco qué es lo que están haciendo los bolivianos entonces para tratar de evadir este tema de no poder gastar dólares o de no poder conseguir dólares. Tú tienes tu cuenta bancaria en el Banco Unión. A través de código QR puedes comprar en Binance y RTM en USDT o USDC. Ya les voy a explicar eso qué significa. Con esas cripto cargas tarjetas virtuales que pueden ser Pioneer, Red.Py, Dukascopy y muchas más que hay. Y una vez que tengas tu dinero en esas cuentas virtuales, tú ya puedes pagar Netflix, Google, Uber, marketing digital, Google Ads. Eso es lo que están haciendo en general la mayoría de los bolivianos. Pero aquí el truco está en que tú estás comprando el USDT a 10.58 en Binance o en RTM estás comprando a 10.48 el USDC, ¿no? Es decir, no estás comprando a 6.96, lo estás comprando a 10.58, 10.48. Bien, para explicar rápidamente qué son los USDT y USDC, son stablecoins, es decir, son criptomonedas que no dependen de volatilidad, que es algo que sí sucede con el Bitcoin, ¿no? Por ejemplo, el Bitcoin, si tú comprabas el día martes un Bitcoin que estaba más o menos $69,000 y el día miércoles
con la victoria de Trump ya ha subido a 75,000, es decir, ganabas como $6,000 en una noche. Ahora, si hubiera ganado Kamala, tal vez hubieras perdido, no sé, 10,000, $5,000, eso no se sabe. Esa volatilidad es la cual estas stablecoins no tienen. El USDT es emitido por la empresa Tether, una corporación de Estados Unidos, y el USDC, que es USD Coin, es emitido por Center, que es una corporación de Estados Unidos también. Es decir, son monedas digitales emitidas por corporaciones de Estados Unidos. No tienen el respaldo de un país, sino que respaldan cada dólar digital que emiten con con otras herramientas financieras, ¿no? Depósitos a plazos fijos, bonos, acciones. Rápidamente, ¿qué es exchange? ¿Qué es Binance? Pues eh, son, exchange significa que son plataformas donde tú puedes comprar o vender criptomonedas. La más conocida es Binance y la otra también que se utiliza es RTM. Eh, Cada una de estas funciona bueno, la de Binance no se sabe bien en qué lugar del mundo está, de RTM sí está en Estados Unidos. En Binance uno puede comprar USDT y en RTM uno puede comprar USDC. Bueno, puedes comprar también una serie de monedas, ¿no? Háganse de cuenta, a ver, aquí en la ciudad de La Paz, los que conozcan, vas al Estadio Hernando Siles o vas a la calle Camacho, donde te encuentras con varios librecambistas, ¿no? A los cuales tú con los cuales tú negocias para comprarles dólares físicos. Algo similar a eso es Binance, que ya les voy a mostrar ahorita con más o menos la pantalla. Y en RTM directamente te da un cajero seleccionado. Es decir, tú quieres vender o comprar USDC, va a aparecer una persona con la cual vas a poder transaccionar. Bien, esto es más o menos la pantalla de Binance. Aquí están los cajeros. Y te está vendiendo aquí a 10.52 bolivianos cada USDT. Esta es la cantidad de USDT que tienen, 99.80 USDT, y puede recibir entre 1.000 y 1.049 bolivianos, ¿no? Y aquí está el método de pago, que es, si bien aquí se colocan cuentas bancarias, la verdad es que la mayoría de las transacciones se están realizando a través de QR, con todo los riesgos que significa el tema del QR, ¿no? Este cajero, por ejemplo, LATAM Trade, tiene 68 órdenes, 98.60% ha completado sus transacciones, o sea, 96.97% de confianza, ¿no? Y hay otros que tienen esta cuenta de verificada, que está en amarillo, que son los cajeros más confiables. Entonces aquí uno entra y busca al mejor cajero y con él realiza una transacción. La verdad es que realizar una transacción Binance es bastante seguro, pero hay que tener muchos cuidados realmente, que eso es ya lo que les van a explicar más adelante Guillermo y Nicole. El otro componente son las tarjetas virtuales y bancos virtuales. Tienes Neveus, tienes Dukascopy, tienes Meru, tienes Gravify, han empezado a aparecer una serie de servicios que te ofrece una tarjeta física, es decir, la tarjeta puede llegar hasta Bolivia, puede llegar por DHL o por FedEx, o puedes abrir una tarjeta virtual. Y también te ofrecen una cuenta bancaria en Estados Unidos para hacer transacciones ACH, es decir, transferencias solamente dentro de Estados Unidos. Es decir, si te abres una cuenta de Meru, por ejemplo, vas a tener una cuenta bancaria en Estados Unidos con la cual solamente te van a poder depositar dentro de Estados Unidos. Pero hay otras como Dukascopy. Si te abres una cuenta en Dukascopy, que es un banco suizo, vas a tener acceso a transacciones SWIFT, es decir, funciona como una banca normal. Se puede hacer transacciones desde cualquier parte del mundo, cualquier parte del mundo, pero obviamente que los costos de comisión también son bastante altos. Es decir, ¿qué te permiten estas tarjetas? Algunas reciben directamente criptomonedas, algunas solamente reciben dólares, pero una vez que tú tengas estas tarjetas, ya puedes tener libertad para gastar tu dinero como quieras en el exterior. Entonces, antes de pasar al esquema final, yo les muestro aquí, por ejemplo, Pioneer, que es la tarjeta que yo utilizo hace 12 años ya. Con esta tarjeta yo tengo una cuenta en euros, tengo una cuenta en libras esterlinas, tengo una cuenta en Estados Unidos y la tarjeta física también la tengo que me llega, ¿no? Y entonces con esta tarjeta yo la
recargo a través de RTM, o también puedo descargar el dinero a través de RTM, pero ya tengo, o sea, ya puedo gastarla como desee. No tengo las restricciones que tienen las tarjetas bancarias nacionales, ¿no? Y aquí les muestro ya para ir terminando cuál es el esquema que se están siguiendo. Primero, si se quiere enviar dinero a alguien en el extranjero. Esto ya depende, les comento, de las habilidades que pueda tener el usuario que va a enviar y el usuario que va a recibir, porque son de ambas situaciones. Depende del país desde el cual queremos enviar, o en este caso Bolivia, al país que queremos enviar, porque hay países en los cuales Binance está restringido, hay países donde el USDT no está permitido, hay países también, hay bancos que permiten USDTs, hay bancos que no permiten USDT, es decir, hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta. Básicamente, yo tengo mis bolivianos en cualquiera de estos bancos, a través de QR compro USDT o USDC, ya sea en Binance o RTM, y de ahí, si la persona a la cual le quiero enviar el dinero también tiene Binance o RTM y en su país le permiten directamente descargar esos fondos a su cuenta bancaria, directamente le envías Binance, RTM, tienen sus medios directos. Ahora, si esta persona no tiene Binance y RTM, lo que se puede hacer es recargar PayPal, Dukascopy, Payoneer, de ahí se le envía a su PayPal, Dukascopy, Payoneer, y de ahí esa persona puede hacer lo mismo que nosotros hacemos acá, entrar a Binance, venderles USDT, USDC y recibir los dineros en su cuenta. Como les digo, esto ya depende de la habilidad o de los conocimientos que tengan las personas, ¿no? Esto no es estándar. Hay algunas personas que lo hacen más rápido y otras tenemos que pasar por este sistema. Y lo más interesante es también, si viene el dinero del extranjero, es decir, si te están pagando dinero del extranjero, lo mejor es que no pase por la banca, sino es que el dinero llegue a Payoneer, a una de estas cuentas, o también RTM te permite tener una cuenta bancaria. Entonces el dinero llega ahí y lo que tú haces es transaccionar, conviertes esos dólares a dólares digitales y con los dólares digitales tú los vendes y puedes obtener los bolivianos al cambio que está en la calle a 10.58 o a 10.48, ¿no? Es decir, no pierdes con el cambio. Por ejemplo, digamos, si yo gano, si alguien me está enviando $100 del exterior, si llega al banco, además de que me van a cobrar una comisión porque haya llegado el dinero al banco, me van a dar al cambio a 6.96, es decir, yo estaría recibiendo más o menos 500 bolivianos, 550 bolivianos más o menos. Pero por este método vas a recibir más o menos 900 bolivianos, 920 bolivianos, porque Payoneer también te cobra una cierta comisión. Ahí ya depende mucho del conocimiento también de las personas, es decir, cada plataforma te cobra ciertas comisiones porque también generan ingresos de ese tema, ¿no? Entonces, para ir terminando, básicamente todos estos problemas que hemos tenido en la banca tradicional nos está llevando a que nos estamos volviendo expertos en el tema de criptomonedas, ¿no? La situación está haciendo eso. Es una oportunidad, yo creo que para las empresas fintech, para los emprendedores fintech, pero para las personas normales termina siendo pues un problema, porque si bien para los que somos, yo me considero nativo digital, es bastante fácil e intuitivo manejar todas estas herramientas, hay algunas personas, ustedes saben cuál es la situación de Bolivia, ¿no? Apenas pueden manejar un correo electrónico y peor se van a poder mover en estas cuentas y están ocurriendo una serie de cosas. Yo en estos últimos 2 meses estoy viendo todo tipo de situaciones que daría para otro conversatorio para explicar el tipo de estafas y demás situaciones que están pasando. Pero ahora Nicole y Guillermo ya les van a explicar más específicamente el tema por el cual hemos abierto este conversatorio. Gracias. Bien, muchas gracias, Hugo. Nos has dado un panorama importante, ¿no? Sobre lo que está pasando en el contexto boliviano, de lo que ha pasado
cuando, digamos, estaban prohibidas o no admitidas al menos estas transacciones y lo que ha ido evolucionando ahora que sí se las está usando y, bueno, como muchos bolivianos y bolivianas se están volcando, ¿no? Hacia estas transacciones. Les recuerdo a quienes están siguiendo el conversatorio que pueden dejar sus preguntas en el chat y al final de las presentaciones vamos a leerlas y las vamos a pasar a los panelistas para que puedan responderlas. Bueno, y vamos a continuar con la siguiente presentación, hablando también de los datos, ¿no? Que nos piden este tipo de transacciones de activos, de criptoactivos, y va a estar a cargo esta presentación por Nicole Sánchez Rojas, que es coordinadora del proyecto de protección de datos de la Fundación Internet Bolivia. Cuenta con 2 maestrías en la Universidad de La Rioja, la primera en propiedad intelectual y derecho en nuevas tecnologías, y la segunda en ciberdelincuencia con mención en ciberseguridad. Es auditora certificada de la ISO IEC 27001 por ERCA y miembro de la Federación Iberoamericana de Derecho e Informática FIARI. Y nos va a exponer el día de hoy el tema de vulneración de datos biométricos para la comisión de delitos en entornos virtuales. Bienvenida, Nicole. Muchas gracias por tu participación. Puedes comenzar. Muchísimas gracias, Sabrina, por la presentación. Por favor, si me pueden avisar cuando se pueda visualizar la pantalla. Sí, se está viendo. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, hemos podido ver, perdón, voy a mover esto de acá. Hemos podido ver que hay diferentes tipos de problemas que se están dando en torno al uso de criptoactivos. Hemos visto que también dentro de esto se han empezado a generar diferentes tipos de peligros o riesgos, como mencionaba Hugo. Es así que yo le voy a tratar de explicarles un poco más sobre el tema de activos virtuales y biometría, que es un peligro emergente, es un peligro que día a día va creciendo y que en otros países donde el uso de criptomonedas o criptoactivos va ya en un aumento años atrás, ya se han empezado a ver otro tipo de problemas sobre la vulneración de datos biométricos para la suplantación de identidad y la comisión de delitos. Pero, ¿qué es lo que está pasando en Bolivia? Bueno, a partir de junio del 2024 hemos visto que se ha levantado la restricción para el uso de criptomonedas. Con esta noticia, este hecho, hay muchas personas que han comenzado a utilizar más estos medios que no son nuevos. Ya hay personas que llevaban en este tipo de mercados ya muchos años, pero el hecho de que comience a hablar más de esto, igual ha dado lugar a que otras personas malintencionadas busquen lucrar con el desconocimiento de las personas y en relación a ese desconocimiento pueda darse lugar a delitos en entornos virtuales, ciberestafas, el tema de suplantación de identidad de personas que están creando recién ese tipo de cuentas o en otros países que ya hemos visto que ha habido hasta pérdidas millonarias por este tipo de casos. Ya hablando en el tema de criptoactivos, pero no desde un punto de vista de vulneración de datos, vamos a ver que hay diferentes puntos que tenemos que analizar, perdón, sí. Hay diferentes puntos que tenemos que analizar, desde qué son los activos virtuales, qué son, cómo se manejan, cómo los transferimos, cómo los usamos, entre otros puntos. Bueno, los activos virtuales son las representaciones digitales de valor que pueden ser comercializados y transferidos electrónicamente. Hago esta aclaración en caso de que alguien que esté entrando quiera aprender o esté recién comenzando a investigar un poco más sobre el tema de criptoactivos. Este tipo de activos puede llegar a intercambiarse, venderse, transferirse entre diferentes personas y, bueno, su característica es que se realiza en entornos virtuales. Mitos. En muchos casos escucho de, si vamos a hablar de criptoactivos y directamente se lo mencionan a Bitcoin, pero primero tenemos que ver que no es el único tipo de criptoactivo que nosotros podemos utilizar. Hay muchos otros, hay Ethereum, hay Cardano, los Tether o el USDT, Solana, USDC, entre otros.
Hay muchos tipos de criptoactivos, tenemos que sacarnos de la cabeza que el único que hay es el Bitcoin. Quizás es el más conocido, quizás es el primero que hemos escuchado, quizás cuando hemos escuchado la primera vez sobre criptomonedas o criptoactivos, hemos escuchado primero sobre Bitcoin antes que la palabra cripto. Así que hay muchas excepciones que no les puedo decir que están equivocadas, simplemente son limitativas porque no es solamente el Bitcoin el único criptoactivo, sino que hay otros. Bueno, en relación a la regulación y criptos, es necesario que podamos trabajar en temas de regulación, pero no les hablo de regulación como temas de control, por ejemplo, sino con la finalidad de tener un espacio o un escenario adecuado para el uso de criptoactivos. No les digo que comencemos a tomar esto como manejamos normalmente el sector financiero, sino más bien que veamos el tema de regulación, pero desde un punto de vista de un reglamento. No les digo como tal quizás una ley o un decreto, sino que puede ser un reglamento que se puede desarrollar. Esto para que entidades como la UIT, que es la Unidad de Investigaciones Financieras, dejen de calificar al uso de criptoactivos como lavado de activos, lavado de dinero, blanqueamiento de activos o como ustedes lo denominen, sino que lo vean como una acción o un hecho que no tiene ningún tipo de relación con una actividad criminal, porque no es así. Hemos podido ver que ya es una forma, una salida que las personas han buscado, quizás hasta para poder combatir esta crisis que tenemos en relación a los dólares hoy en día. Ha sido una forma en la cual algunas empresas, algunas startups, pequeños emprendimientos que tienen cierto conocimiento sobre tecnología, han visto para poder continuar con sus acciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, startups que se dedican al tema de tecnología y que tienen que pagar ciertos desarrolladores, ciertas aplicaciones, tienen que pagar nombres de dominio, entre otros. La única forma que han encontrado para continuar con este tipo de pagos ha sido a través de los activos virtuales, las billeteras virtuales, las cuales les han dado la posibilidad de hacer toda esta transacción que ya ha explicado Hugo, esta transferencia de dinero, esta transformación. Todo este proceso es lo que les ha ayudado a poder continuar y hasta muchos importadores les ha dado lugar a poder realizar los pagos y continuar con la importación de este tipo de productos que quizás ellos tienen. Pero ahí también a estos mismos importadores están teniendo problemas en aduanas porque cuando piden la documentación sobre formas de pago y se habla sobre el tema de pagos a través de criptos, a través de billeteras virtuales, y no se puede comprobar, y ni siquiera es que no se pueda comprobar, no aceptan los tipos de comprobantes que se están dando al utilizar ese tipo de entornos de billeteras virtuales, ahí vemos un problema. Y el problema va en relación a que no hay una reglamentación que les diga a aduanas, que les diga a la UIT, esperen este tipo de transferencia. Si bien es nuevo, tenemos que ver que cumpla con ciertos factores quizás de seguridad, pero también son legales, también es posible trabajar con estos y no como está ocurriendo hoy en día, que hay muchas personas que están limitadas por esta falta de actualización, porque ya hemos visto que se han levantado estas restricciones para el uso de criptoactivos. Ya hemos levantado la restricción. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Recordemos que implementar una norma, levantar una restricción, el promulgar algún tipo de decreto, etcétera, no solamente decir, bueno, aquí está, sino hay que ver cuáles son los pasos para que realmente tenga el efecto deseado. Pero estos puntos que yo les menciono son puntos que sí se están analizando, son puntos que yo he visto que ya se están hablando, he visto que dentro de la comunidad de Ethereum, por ejemplo, estaban ya viendo este tema, esta temática, desarrollando algunos puntos, cómo poder avanzar, pero hay algo que no se está mencionando y son los peligros o los riesgos que van de la mano del uso de criptoactivos. Sí estamos hablando de cómo hacer que se puedan utilizar sin que me den ciertas restricciones en la banca. ¿Cómo puedo utilizar esto sin que llegue a observar algún tipo de reclamo o documentación adicional por parte de aduana? Lo estamos viendo. Pero ¿qué ocurre con las personas que ya están utilizando esto y sin conocer los riesgos que hay detrás? Dentro de estos riesgos vemos que las mismas plataformas, al tratar de encontrar una solución, han encontrado también una forma más de vulneración.
Y si bien es necesario que las entidades financieras encuentren nuevos mecanismos, nuevas vías para proteger a los usuarios, dentro de quizás el tema de la banca, también tenemos que ver qué pasa más allá. ¿Qué va a pasar en casos de ciberestafas? ¿Qué va a pasar en temas de suplantación de identidad? ¿Qué vamos a hacer en estos casos? ¿Cómo vamos a responder? ¿Se van a recibir las denuncias? ¿Tenemos quizás los mecanismos necesarios para investigar este tipo de casos? Hay muchos factores que aún tenemos que ver y que lastimosamente no se encuentran regulados en Bolivia. Y es así que me dirán por el título quizás de la exposición o de la presentación de qué tienen que ver las criptomonedas o los criptoactivos con los datos. Y esto va en relación a esta evolución de las plataformas y justamente estas medidas de seguridad que están queriendo desarrollar para proteger al usuario, que sin darse cuenta, al final no son tan seguras. Porque una de las formas de protección que se quiere dar es en relación a una autenticación de las cuentas a través de datos biométricos, es decir, como en algunos casos o antes lo conocíamos como pruebas de vida, de que sí eres tú la persona que va a tratar de abrir esa cuenta, ¿ok? Está bien, hasta cierto punto podemos decir es más complicado que entren a mi cuenta así que con un código. Pero ahora hay diferentes puntos que nos juegan en contra. Dentro de ellos está el tema de la ingeniería social, la recolección de datos biométricos a través de diferentes plataformas, la manipulación de datos y esto se da a través, en algunos casos, de inteligencia artificial. Ahora les voy a explicar más a detalle estos puntos. Pero primero, como en cualquier entorno donde existe un manejo financiero, existen riesgos para usuarias y usuarios, por lo cual se debe trabajar en medidas de gestión a través de la prevención y de la sanción. Es decir, la prevención a través de normativas de protección de datos que nos den un lineamiento de cómo utilizar nuestros datos y cómo las plataformas deben proteger nuestros datos, datos biométricos, datos personales, datos sensibles, entre otros. ¿Y cómo se van a sancionar estos delitos en casos de vulneración? ¿Cómo se va a proceder? ¿Cómo se va a recepcionar una denuncia? ¿Cómo vamos a denunciar esto? ¿Y cómo vamos a investigar esto? Y un punto que tenemos que también entender, porque me van a decir quizás algunos, ay, pero igual va a seguir pasando. Sí, pero los peligros y riesgos en entornos virtuales, si bien no pueden erradicarse en un 100%, el desarrollo de medidas de prevención disminuyen el riesgo de que esto ocurra. Por ejemplo, el hecho de que se tenga una normativa preventiva, como es la Ley de Protección de Datos, haría que plataformas como Binance puedan, en algunos casos, hasta resarcir los daños si existe la vulneración. Existe la posibilidad de que otro tipo de plataformas implemente mayor medida de seguridad, mayores líneas de autenticación, otras líneas de verificación que nos den lugar a proteger estas cuentas donde nosotros estamos manejando estos activos virtuales. En estos peligros nuevos que vemos están yendo de la mano con la ingeniería social y la manipulación de datos biométricos, particularmente en plataformas cripto, una de las que más se conoce y sobre la que les voy a hablar hoy, porque quizás alguno de ustedes la utiliza o está pensando utilizarlo, ha sido Binance. Y no es que les estoy diciendo que es la única, por favor tengamos eso en cuenta, puede pasar con cualquier otra plataforma, es simplemente un ejemplo porque es la plataforma más conocida. Les voy a mostrar algunos de los peligros que estamos viviendo hoy en día. He sacado la captura de esta noticia, por ejemplo, que era de la página Trust Cloud, que muestra la sesión de información biométrica que facilita la suplantación de identidad, que esto está ayudando a la comisión de diferentes tipos de delitos, por ejemplo, el robo de identidad financiera, hasta el tema de fraude electoral en algunos países o delitos físicos a través del acceso a áreas restringidas. Como les digo, es simplemente uno de los pocos delitos que podemos ver de la vulneración de datos biométricos por estas plataformas, porque si, por ejemplo, hay alguna filtración de datos, hasta se puede llegar a vulnerar de cómo ingresar a una casa que ahora tiene algún tipo de sistema de reconocimiento facial o por huella. También vemos el tema de los ataques, en el tema de la suplantación, y acá lo que les mencionaba, que son conocidos como delitos de liveness check o de prueba de vida,
que es una forma supuestamente para evitar este tipo de ataques, pero hoy en día más bien se ha convertido en una de las herramientas para la comisión de los delitos, porque están extrayendo datos de diferentes plataformas y a través de esta extracción de datos se está entrando bueno, se está pasando esta seguridad en 2 pasos que tiene este tipo de billeteras virtuales o plataformas cripto para poder acceder a los mismos. Y recuerden que estamos utilizando eso para convertir el dinero que nosotros tenemos, quizás todos nuestros ahorros, en algún tipo de activo para realizar algún tipo de compra. Así que les pido que midan y que vean el nivel de peligro que existe detrás de todo esto. También vemos el tema del fraude de identidad y dentro de este fraude de identidad que va de la mano con todos los anteriores para que puedan ver y puedan analizar un poco más sobre la vulneración de la biometría, el fraude de identidad que se usa de una forma engañosa o la manipulación de rasgos biológicos únicos de una persona, como las huellas dactilares, el reconocimiento facial, en algunos casos la voz, porque en algunas entidades bancarias te piden el reconocimiento de la voz para poder tener acceso a la cuenta. Y si una persona simplemente con el hecho de estar en la reunión en este momento realiza algún tipo de grabación, es muy clara, implementa esta normativa algún tipo de inteligencia artificial, podría llegar a ser algún tipo de vulneración, algún tipo de suplantación de voz, de imagen, de identidad como tal, en todos los factores posibles. Aquí era un caso que justo era lo que Hugo nos mencionaba hace un momento y justo antes de iniciar, bueno, lo aumenté a la presentación, que es algo que ha ocurrido, es reciente, no es una noticia de hace un mes o hace 2 meses, sino es algo que ha ocurrido allá y es en Bolivia, no estamos hablando de otros países. Es un hombre que ha sido estafado a través de redes sociales cuando compró supuestas criptomonedas y ha perdido una suma muy alta de dinero. ¿Cómo se va a tratar este tipo de casos? ¿Cómo se va a hacer la investigación? ¿Va a quedar impune? ¿Se tienen los medios necesarios de investigación? Es simplemente un ejemplo de los muchos que van pasando y de muchos que yo les digo que ni siquiera nos enteramos. ¿Y saben por qué? Porque las personas tienen vergüenza de denunciar, porque piensan que ellos son, no sé, quizás los que han caído, los que han desconocido, los que por algún tipo de ingenuidad que otra persona les diga, ay, pero ¿cómo vas a caer? Se notaba que era estafa. Por no recibir este tipo de comentarios es que no se realizan las denuncias. Y esto igual nos da cierta barrera para poder medir qué está pasando realmente. O en algunos casos que también las denuncias no se reciben porque son montos muy bajos, que dicen, ah, pero son 200 bolivianos. Quizás parezca algo bajo 200 en relación a 40.000 bolivianos, pero quizás para una persona es todo lo que tenía. Así que no hay delito menor y tenemos que respetar los derechos de todas las personas y tenemos que también saber medir cómo está ocurriendo todo esto. Tenemos que entender que la ingeniería social, ya que es a través de este medio que se consigue la información para la comisión de este tipo de delitos, así como otros delitos, se pueden cometer de diferentes maneras. Ahora les voy a mencionar 3: el smishing, el phishing y el robo de datos. En relación al smishing, que es el envío de mensajes a través de diferentes plataformas, y se van a dar cuenta que cuando mencione estos 3, no solamente me estoy refiriendo ya al tema cripto o al tema de activos virtuales, sino al robo de cuentas bancarias, robo de cuentas de WhatsApp o de otras redes sociales. Que el smishing, por ejemplo, es el envío de mensajes a través de diferentes plataformas como WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook o un SMS que les llega a su celular. Recordemos que en la mayoría de las plataformas tenemos enlazado algún tipo de número cuando nosotros mismos estamos tratando de tener mayor seguridad por esta verificación en 2 pasos, donde nos llega un código al celular para poder iniciar sesión. Pero hay personas que buscan cometer algún delito contra una persona y les llaman o bueno, les envían un mensaje y les dicen, hola, ¿cómo está? Está realizando este tipo de, perdón, de trámite en tal institución o ha solicitado información sobre esto, por favor, para continuar con su proceso, le va a llegar un código y díctenos el código. Y simplemente con eso se pueden robar cuentas
de billeteras virtuales, de cuentas bancarias o cuentas de redes sociales que normalmente utilizamos. Y les digo que esto ha avanzado mucho hoy en día porque se está realizando la suplantación de identidad sobre empresas, entidades gubernamentales o entidad o cualquier tipo de entidad pública que estamos viendo. Pero ¿por qué les digo que ha avanzado? Porque ya no solamente estamos viendo que contactan a una persona al azar, sino que se está haciendo un estudio más profundo en la vulneración de datos de diferentes instituciones. Me ha pasado de manera muy cercana que a una tía le han hablado y le han dicho, hola, ¿cómo estás? Sabemos que está haciendo un trámite en tal institución. Era verdad, mi tía estaba haciendo trámite ahí. Para continuar, por favor, con el trámite le va a llegar este código al celular. Le llegó el código, ella dictó el código y perdió el acceso a su cuenta de WhatsApp, a su cuenta de Yape, perdió los fondos que tenía en su cuenta de Yape y también se realizó la estafa a través de la suplantación de identidad a otras personas conocidas. Así que, como les digo, estos delitos pueden ir creciendo y no solamente quizás hablar de el tema de activos virtuales, sino de otros tipos de delitos en relación a lo mismo. El tema de phishing o llamadas o videollamadas solicitando datos que se está dando mucho en Argentina ahora, pero como les digo, este tipo de delitos al ser en entornos virtuales en cualquier momento llegan a cualquier lugar, así que como les digo, igual quizás ha pasado en Bolivia, pero no sabemos porque las personas tienen vergüenza de denunciar. Pero lo que pasa con esto es que te llaman, hacen una videollamada que a veces dura 3 o 4 segundos porque estás como que hola, hola, no te responden y cuelgas. Pero en esos 3 o 4 segundos que has dicho hola o al final quizás sí has tenido algún tipo de llamada, has dado algún tipo de datos, han hecho algún tipo de recolección de tu imagen, de tu voz, de tus gestos faciales, de tu biometría facial y estos datos se están utilizando para ingresar a cuentas como Binance, que ya se han dado por lo menos unos 10 o más casos, 10 les digo porque son los más grandes quizás, en donde se han perdido montos muy grandes de dinero en relación al ingreso a estas plataformas con el uso de biometría facial. Y la tercera forma, que es el robo de datos a través de redes cloud. Por ejemplo, varios de nosotros utilizamos el tema de Google Drive, por ejemplo, o quizás utilizamos el iCloud o quizás otro tipo de nube para recopilar información como fotos, documentos, para compartir este tipo de contenido. ¿Y cuál es el error que cometemos? Para no tener que estar dando algún tipo de permiso a cada persona que quiera entrar a la carpeta, dejamos esta carpeta abierta. Y al dejar abierta, estamos dando la posibilidad de que cualquier persona jugando ahí con los links pueda acceder a la misma y al tener acceso, pueda tener acceso a información confidencial, quizás de una empresa, datos bancarios de una empresa, eso ya hablando a nivel empresarial, o también a los datos de personas o datos familiares, quizás porque recordemos que a veces hacemos algún tipo de carpeta y decimos, bueno, para el siguiente viaje suban todos ahí sus pasaportes escaneados para tener en caso de emergencias. Está bien que lo hagamos, pero tenemos que ver qué medio estamos utilizando para hacer esto. Si es seguro, si hay alguna posibilidad de que alguien llegue a ingresar a nuestra cuenta, que llegue a obtener esta información, que vulnere no solamente ya nuestros datos financieros, que llegue a tener algún impacto en mi integridad física o en mi vida. Así que hay varios puntos que tenemos que ir analizando en relación a esto y cómo estamos manejando. El robo de datos también se da a través de redes sociales. ¿Cuántas veces no he visto que alguien dice, ay, por fin tengo mi licencia? Eso es lo más común que he visto. Por fin tengo mi licencia y se sacan una foto al lado de su licencia. Ese mismo hecho que tengas una foto al lado de un documento de identidad sirve a las personas para que puedan tener acceso a diferentes plataformas bancarias, financieras, de cripto, entre otras, ya que es lo que te suelen pedir en muchos casos, que tengas una fotografía agarrando el carnet de aquí, agarrando el carnet de aquí, agarrando el carnet de acá. Y el hecho de que tú la subas, una persona con un poquito de edición la modifique, ya le estarías dando a algún tipo de ciberdelincuente la facultad de cometer un delito que vaya a afectarte a ti, a otras personas o a tu familia. Y bueno, a veces lo que más nos duele, que es el tema patrimonial o financiero.
En relación a este análisis de Binance que les comentaba, bueno, en sí ya les dije todo, que los atacantes han utilizado los datos biométricos de las víctimas para acceder a las cuentas y retirar fondos. En muchos de estos casos, las víctimas también fueron blanco de técnicas de ingeniería social que facilitaron la obtención de información clave. Por ejemplo, les llamaban y les hacían algunas preguntas específicas que quizás el ciberdelincuente necesitaba para ingresar a la cuenta y esta persona, tras de esta manipulación psicológica, caía y daba esta información. En los riesgos financieros no, vemos que esto se ha potenciado. Quizás antes cuando veíamos algún tipo de robo, podría ser a una persona de una manera directa, quizás alguien que había perdido la tarjeta, pero solamente se tenía uno o dos afectados. Pero lo que nos da el Internet, dentro de los muchos pros que tiene, también tiene demasiados contras. Y está que los delitos en entornos informáticos o los ciberdelitos tienen esa característica de replicarse de una manera inmediata, de tener múltiples víctimas y otro punto, de que quien comete el delito muchas veces no está en el mismo país. Así que hay muchos puntos que hacen este tipo de delitos más complicados de perseguir, de poder sancionar, pero no es imposible. Siempre recuerden eso, es complicado, pero no es imposible. Y ahora con el uso de inteligencia artificial estamos viendo cómo se generan estos videos para la autenticación y para pasar estas líneas de seguridad que tiene este tipo de plataformas. Dentro de las conclusiones, es necesario replantearnos el desarrollo de normativas para tener entornos en los cuales nosotros podamos utilizar criptoactivos de una manera segura. Y les digo esto desde diferentes puntos. Ver el tema de la reglamentación para que las entidades bancarias o la UIT ya no vea todo lo que estamos realizando como un delito o que no me lleve a un proceso de investigación por estar utilizando criptomonedas porque no han actualizado los reglamentos internos que tienen. Tenemos que pensar en este tipo de reglamentos para que un día si vamos a la aduana no me rechacen el proceso que estoy haciendo o el trámite porque esto no se reconoce. Tenemos que pensar en normativas que protejan a los usuarios, a las usuarias desde la prevención a través de la implementación de normativas de protección de datos. Y también tenemos que pensar en normativas que sancionen los ciberdelitos en entornos digitales para que si soy víctima de este tipo de acciones o este tipo de delitos, también sepa qué hacer, también sepa a dónde acudir y también las autoridades me puedan ayudar a poder de alguna forma quizás recuperar o quizás hacer un reclamo internacional o que me puedan ayudar para la protección de mis derechos como persona, como ciudadana, como boliviana y tener este marco regulatorio adecuado. Muchas gracias. Bueno, les he dejado algunas medidas de prevención. Estas medidas de prevención las van a poder ver igual la presentación después. Si alguien la quiere, me la pide, con mucho gusto les paso. Esto igual está dentro de un artículo que se ha hecho como parte de la fundación, donde van a poder ver todas estas medidas de prevención, de no brindar datos, de no contestar a llamadas, de tener cuidado con lo que compartimos en redes, entre otros puntos. Así que van a poder ver todo igual dentro de de cualquiera de las páginas de la fundación. Con eso me despido y cualquier duda o consulta pueden enviarme un mensaje al correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicole, por tu presentación. Nos has podido dar un panorama también de todas estas situaciones en las que podríamos estar vulnerables a un robo de datos o a la suplantación, ¿no?, de nuestra identidad y que claramente hay que tomarlas muy en cuenta al momento de adquirir algún criptoactivo. Y justamente acerca de las medidas que uno debería tomar de seguridad para adquirir estos criptoactivos, nos va a hablar Guillermo Movia, a quien les presento. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Comenzó investigando el uso que las organizaciones sociales hacían de las TICs y de a poco fue ingresando en el mundo de la programación y el desarrollo web. También realizó un diplomado sobre inteligencia artificial y sociedad en la Universidad de 3 de Febrero y actualmente cursa la maestría de ciberseguridad en la Universidad de La Rioja, España.
Trabajó también como coordinador de tecnología de la Fundación Internet Bolivia y es actualmente parte también de la fundación. Así que damos la bienvenida a Guillermo, que nos va a dar algunos consejos de seguridad para proteger las cuentas en los servicios que permiten comprar y vender activos digitales. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, todos. Quizás ya más buenas noches que buenas tardes, pero ahí estamos. Voy a compartir mi pantalla. Esperemos que ahora salga mejor que antes. No. Pero bueno, voy a ver de cómo lo hacemos. Entonces, en principio, como bien decía Sabrina, voy a estar hablando de la seguridad o de ciertas cosas de seguridad en estas plataformas de intercambio, principalmente por eso puse Crypto Exchange. Las plataformas de intercambio que tenemos que, o sea, no es obligatorio usar, como ya veremos, pero que facilita el uso. A ver si ahí se movió. Que yo ya estoy perdido con cuál estoy compartiendo y cuál no. No, seguimos viendo la carátula. Siguen viendo, listo. Ahora no, entonces. Bueno, Ahora sí, se movió. entonces, en principio tenemos, o sea, para interactuar en estas plataformas como las que comentaba Hugo, que por poner el ejemplo de las que funcionan principalmente en Bolivia son Binance y RTM. En general tenemos dos opciones, o sea, tenemos la necesidad de tener esto que se llaman billeteras virtuales. Las billeteras virtuales tienen la función justamente de poder interactuar y a través de las cuales vamos a poder comprar y vender criptoactivos. En el caso que estamos hablando, pues principalmente en Bolivia se están usando el USDT y el USDC, serían estos dos, pero las billeteras virtuales en verdad nos sirven para cualquier otra cantidad de criptoactivos, criptomonedas que estén funcionando. Entonces, en principio tenemos dos tipos de billeteras, las que se llaman billeteras frías, es una traducción hogareña de las cold wallet. Son dispositivos de hardware que nos permiten tener ahí la llave privada y pública que se necesita para estas interacciones. Se supone que son más seguras que el otro tipo de billeteras, justamente porque al ser un dispositivo de hardware, después vamos a ver una imagen, al ser un dispositivo de hardware que puede ser como una pequeña USB, etcétera, especializado, y tener las llaves ahí y no estar conectado todo el tiempo a internet o no funcionar todo el tiempo en internet, tiene un poco más de seguridad en que no nos puedan robar esas claves que son las necesarias para la interacción. Sin embargo, no es infalible, digamos, no es que si tenemos una de estas billeteras frías no nos van a poder robar las claves, pero sí se hace mucho más difícil. El problema es que en principio son caras y no se encuentran tanto en el país. De hecho, estuve buscando últimamente y se encuentran, digamos, busqué rápido, no estuve buscando por el centro de La Paz, pero buscando en el marketplace de Facebook hay 3 vendedores de una marca que se llama Ledger y 3 vendedores y un solo vendedor de otra marca, Trezor, que es la que vamos a ver la imagen. En general, oficialmente suelen estar dentro 150 a $200, algunas un poco más, según las características que tengan y los que nos permitan hacer. Pero bueno, por eso, no son baratas. Se supone que son un poco más seguras, pero no son baratas. La otra opción son las billeteras calientes, que son las que seguramente están más acostumbradas a ver, que son las billeteras que nos brindan justamente los servicios como Binance, como RTM o como cualquier otro de los servicios que se encuentran. De hecho, hay aplicaciones que son específicamente billeteras calientes y que uno puede tener eso y conectarlas a todas las otras aplicaciones y comprarlas. Nuevamente, la idea de estas billeteras es que cuentan con una llave pública, que es la que nosotros tenemos que compartir, y una llave privada a la que no se la deberíamos tener a nadie o nadie debería tener acceso, porque es la necesaria para comprobar que
nuestros activos son reales, que son los que tenemos, etc. Pero, sin embargo, justamente al estar las billeteras calientes, principalmente dentro de aplicaciones, que si bien podemos tener en la computadora, no siempre van a estar conectadas a internet, pero cuando vamos a tener que transaccionar, o por ejemplo tenemos nuestra billetera, es la de Binance, que está siempre online porque está en la aplicación, sí tienen un poco más de riesgo de que nos puedan robar esas llaves y por lo tanto utilizar nuestra billetera sin nuestro conocimiento. Ahí vamos a ver, acá les voy a mostrar una imagen de una de las billeteras virtuales, virtual pero física. No sé si pasó a la imagen, porque yo estoy intentando ver, pero hay mucho delay con la transmisión de YouTube. Bien, entonces, esta por ejemplo es la Trezor. Esta es una billetera, como ven, esta no tiene tanta similitud con una llave USB, pero las Ledger, que son también conocidas, parece mucho más una llave USB. Esto uno lo debería tener en su casa o en un lugar seguro, no sacarlo, y solo lo conecta cuando necesita hacer una transferencia. Entonces se supone que la forma más segura de utilizar las criptomonedas o de estar en relación con las criptomonedas es tenerlo en una billetera fría, cuando nosotros necesitamos comprar o vender, ahí conectarlo. En todo caso, pasar los fondos a Binance, RTM, cualquier otro de los servicios, hacer la transacción y volver a llevarlo a nuestra billetera fría, digamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los principales problemas que nos encontramos? Que el robo de cuentas en los exchanges crece cada año. Creo que ahí pasó a la primera. En 2022 se reportaron 3,7 mil millones de dólares perdidos a partir de robos a los exchanges. ¿Y esto qué quiere decir? Que existen, como bien decía Hugo, como bien dijo Nicole, no están solo Binance y RTM, hay miles y miles de empresas que brindan este tipo de servicio. Muchas de esas son hackeadas, y en esos hackeos, como nuestras billeteras virtuales están ahí dentro, pueden entrar a las billeteras virtuales y robarse el dinero y hacer las transferencias hacia otras cuentas hasta otros lugares. A veces es posible recuperarlos, y de hecho hay casos en los cuales se ha recuperado ese dinero y se ha devuelto a sus dueños, digamos, originarios, pero no siempre pasa. Entonces, principalmente uno de los problemas es eso: hay cada vez más ataques a exchanges, a este tipo de servicios. En el 2023, si bien el monto descendió a 1,7 mil millones de dólares, que igual es un montón de dinero, ¿no? La cantidad de incidentes aumentó. O sea, esto quiere decir que hubo muchos más incidentes por menores montos, porque justamente muchas veces lo que pasa es que quizás están robando en algunos casos robaban a exchanges más grandes, entonces lograban hackear esos exchanges, sacaban mucho más dinero. En cambio ahora se roban a exchanges más chiquitos, pero también eso nos puede afectar mucho más a nosotros, porque ya no están buscando a gente que tiene muchos bitcoins, muchos USDT o muchos USDS, sino a cualquiera que pueda engañarnos. Parte de los incidentes vienen por los ejemplos que decía Nicole, y que vamos a ver algunos como de phishing más específicos, pero también otros tienen que ver muchas veces con algo que se puede iniciar en el phishing, pero que es hacernos instalar malware en nuestras computadoras. Y hay malware que ahora está especializado en justamente estar buscando esta información que podamos tener en las máquinas de criptoactivos, ya sea esperando al momento en que nosotros nos conectamos vía las aplicaciones o vía el navegador a una de las páginas de criptoactivo y queremos interactuar, y ahí pueden sacar la llave pública y la llave privada, o directamente recorriendo los archivos de nuestra computadora, y de esa forma robarnos toda esta información y pasársela
a las organizaciones que están tramando todos estos delitos. Es importante o sea, justamente muchos de estos delitos se acusa principalmente a grupos de criptografía o grupos de hackers, crackers o como los queramos llamar, principalmente de países que no pueden interactuar con dólares. Supongamos Corea del Norte, Rusia, etcétera, que ahora con las sanciones tienen muchas más complicaciones para conseguir dólares constantes y sonantes, y entonces los criptoactivos, para después poder convertirlos en dólares, son un botín muy importante para ellos. Entonces se supone que los principales grupos vienen desde ese lado. El phishing, un poco como ya dijo Nicole habló de otros aspectos, pero el phishing es como el más general, es algo que al principio se conocía mucho más por el correo electrónico, pero ahora, como bien dijo Nicole, ya está en mensajes directamente en las plataformas de mensajería o por videollamada, pero que básicamente lo que intenta es engañarnos para que nosotros demos información que no querríamos dar o que no deberíamos dar de ninguna forma, y a partir de ahí entrar a nuestra cuenta y poder robarnos ya sea información, o si es una de bancos, de banca o de estas plataformas de exchange, robarnos el dinero, ¿no? Una recomendación, la voy a repetir después porque es muy importante, es si vamos a estar dentro de estas plataformas, y lo más seguro es que necesitemos estar, la mayoría de las plataformas ofrecen muchísimas medidas de seguridad, justamente porque están siendo un blanco muy grande de robo de cuentas. Entonces, en general ofrecen muchas. Por ejemplo, ahora hace tiempo que no entro a Binance, pero cuando usaba mucho Binance, tenía el usuario, la contraseña, después me ponía un puzzle, después me mandaba un mensaje de correo a mi cuenta con un código, etcétera. Y todo eso yo lo tenía que poner, y a partir de eso recién podía ingresar. Y si ingresaba además de una computadora que no era la que reconocía, o de un navegador que no era la que reconocía, además me avisaba por correo electrónico que alguien había ingresado con todo esto que tenía. Todas las plataformas ofrecen este tipo de cosas. Mínimo les van a ofrecer obviamente usuario y contraseña, pero seguro hay un segundo factor de autentificación o multifactor de autentificación, como se llama, que idealmente lo tienen que tener en una aplicación. No reciban por SMS, porque si alguien les roba el teléfono, obviamente va a tener acceso a su SMS. Entonces, en principio, activar todas las protecciones posibles que le ofrezca la plataforma. Binance, además, hoy estuve fijándome, tiene un sitio oficial para verificar la autenticidad de un correo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, vamos a ver ahora algunos ejemplos, podemos llegar a recibir un correo que dice ser de Binance, pero que no es finalmente. Entonces tenemos, Binance lo que ofrece es eso es un enlace, después vamos a compartir la presentación, pero ese enlace, Binance tiene un lugar especial donde nosotros podemos decir, recibí un correo electrónico de tal dirección, y ellos nos van a decir si es real o no real. Sin embargo, en general, tanto Binance como RTM o como cualquiera de las otras dicen que nunca van a pedir información personal ni de registro a través de un correo electrónico. O sea que si ya vemos que nos están pidiendo eso, en general es algo que nos están queriendo engañar. Ahora, estos son casos que les llegan o que ponen Binance como ejemplos de phishing que pueden provenir de Binance. Y básicamente, ¿en qué nos tenemos que fijar, ¿no? ¿Qué tenemos que ver cuando si llegamos a recibir un correo de Binance? De nuevo, esto sirve para cualquier plataforma. Binance está como ejemplo acá nada más, pero sirve para cualquier plataforma. En principio ven acá, no sé si llega a ver del todo, pero ahí dice
estimado la dirección de correo electrónico, por favor confirme su dirección de correo electrónico, y tenemos un casillero ahí que dice verificar email, que es un enlace. Nosotros tenemos que fijar hacia dónde está yendo ese enlace, en principio, ¿no? Ahí no se llega a ver del todo, pero la dirección de correo electrónico además dice do not reply, que eso es, en general es común que pueda decir así, pero después del arroba viene un www-binance.com, ¿no? No es exactamente una dirección de Binance, pero en el servicio que les decía antes, uno podría poner toda esta dirección y Binance nos diría si es una dirección original o no. El siguiente ejemplo es un ejemplo que va de nuevo, la URL que se ve ahí arriba es www-binance.com. Entonces, si bien parece real, porque nos quieren engañar justamente en eso, ¿no? En lo que parezca real, si nos fijamos atentamente, no es exactamente el mismo dominio que Binance, que es sin ese guión, ¿no? Pero, de nuevo, esto tenemos que estar atentos con todo. Nos puede llegar un mensaje que se nos quiere hacer pasar como que es de Facebook, con el mismo tipo de engaños. Son engaños muy comunes, lamentablemente, que si no nos estamos fijando, van a pasar. Y acá, este último ejemplo, que ahí está encuadrado, si bien el enlace que aparece ahí dice www.binance.com transaction ID, que uno diría, bueno, con todos los ejemplos que vimos antes, este es real. Cuando le pasamos con el cursor por arriba, se ve que la dirección real a donde nos está mandando es otra que no tiene que ver con la URL que aparece ahí. Porque esto, para bien o para mal, es muy fácil de hacer en internet. O sea, simular que uno está poniendo un link a un lugar, pero que ese enlace en verdad nos esté llevando a otro. Entonces tenemos que estar muy atentos no solo de quién nos envía el correo, en principio, sino de a dónde nos está llevando. De nuevo, en general todas estas plataformas avisan que no mandan ninguna de esta información, ni ningún pedido de cambiar contraseña, ni nada por correo electrónico, sino que la próxima vez que nosotros entremos a la plataforma, vamos a tener que cambiar la contraseña sin necesidad de que nos digan. Una cosa que siempre conviene recordar es, si una oportunidad de inversión parece demasiado buena para ser cierta, probablemente lo sea. Y que no existe algo así como retornos asegurados o estrategias sin riesgo cuando hablamos de inversiones. ¿Por qué? Es importante recalcar esto. Porque la mayoría de los engaños que están apareciendo ahora son justamente tentándonos con algo que es inmensamente beneficioso para nosotros. Por ejemplo, el caso que mencionaba Hugo y que mostró Nicole, que pasó en estos días, apareció en las noticias. A la persona con lo que lo engañó es que le dijeron que podía comprar USDT en Bolivia a 7 bolivianos en lugar de a 10. Obviamente uno dice, bueno, me estoy ahorrando 3 bolivianos por cada USDT, voy a comprar la mayor cantidad posible. De hecho, según lo que dicen las noticias, la primera vez compró 8.000 bolivianos en USDT, esa vez le funcionó. Y después, cuando dijo, bueno, si funcionó, va a volver a funcionar, ya invirtió mucho más, creo que eran como 40.000 bolivianos, y obviamente esa vez no se lo dieron. Entonces, en principio, siempre en todos estos engaños nos van a intentar tentar con algo que es demasiado bueno para ser cierto y por lo tanto lo más seguro es que lo sea. No va a existir, si nos están queriendo vender una diferencia tan grande, seguramente en algún lugar está el engaño. Como decía Nicole, es muy difícil muchas veces investigar esto, no solo porque a veces está en otros países, sino porque utilizan personas que quizás no saben exactamente lo que está pasando y que reciben un dinero y su trabajo es recibir un dinero, transferirlo a otro lado y quedarse con una parte, digamos, ¿no? Pero puede que no sepan qué es lo que están haciendo. Quizás a ellos le están diciendo que están trabajando otra de estas propuestas que es
trabajá desde tu casa solo poniendo like en YouTube y vas a ganar un montón de dinero. Entonces, esa persona recibe ese dinero, cree que es por lo que acaba de hacer, que también es un muy buen negocio para ser cierto, transfiere lo que tenga que transferir, pero esa persona no sabe que está siendo parte de este engaño. Y lo mismo con las inversiones, porque eso está pasando mucho, sobre todo en el mundo cripto, que ahora estamos entrando por el tema de los dólares, el USDT, USDC, pero después podemos tentarnos y decir, como decía Hugo, el caso de Bitcoin, que son monedas que no son estables, entonces la ganancia ahí está en comprar cuando está más o menos bajo y apostar a que va a subir, venderlo cuando esté subido, ¿no? Cuando esté alto el precio. Pero todos este tipo de inversiones o este tipo de funcionamientos, primero tenemos que saber muy bien cómo funciona todo el sistema y siempre va a tener riesgo. O sea, nunca poner en esto los ahorros de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer? En principio, esto es un espacio nuevo para la mayoría de nosotros. Si bien las criptomonedas están hace tiempo, muchos estamos entrando o estamos empezando a incursionar en esto por la escasez de dólares y entonces la necesidad de pagar cosas en el exterior. Tomarse el tiempo para aprender. O sea, no querer que de un día para el otro sabemos todo, que conocemos todos los vericuetos que tienen este tipo de operaciones. Entonces empezar con pasos pequeños. Queremos crear una cuenta, creamos una cuenta en alguno de los servicios. Nos tomamos el tiempo para investigar cómo funciona, dónde tenemos que hacer clic, dónde no tenemos que hacer clic, qué tenemos que pasarle a otra persona para comprar, para vender, etc. Cómo funciona todo. Porque si no, muchas veces lo que pasa es que entramos de forma impulsiva a estas redes y después no entendemos del todo bien qué pasa y somos víctimas mucho más fáciles. Como ya lo dije, pero no me voy a cansar de repetir, habilitar todas las protecciones que nos ofrezcan las plataformas, idealmente fuera del uso de mensajes de texto, como decía, porque justamente uno de los problemas que puede tener es que si perdemos el acceso a nuestro teléfono o el acceso a nuestra línea, esos mensajes de texto le va a llegar a la persona que nos está intentando robar. Entonces, idealmente, tener aplicaciones de segundo factor de autentificación, son aplicaciones fáciles de aprender a usar, que se instalan en nuestro teléfono, que tienen también su propia clave, con lo cual si nos roban el teléfono la gente no va a tener acceso, tener un backup de esos códigos para poder instalarlo en otros teléfonos posteriormente. Y usar contraseñas fuertes. Sé que es molesto, sé que a la mayoría de nosotros nos cansa tener que poner contraseñas fuertes, que por fuertes nos referimos a muchos caracteres. Se recomiendan 15, por ejemplo. Idealmente que no sean palabras conocidas, sino que vayamos mezclando mayúsculas, minúsculas, números, símbolos. Para eso, los administradores de contraseñas son, de nuevo, aplicaciones que se pueden instalar en nuestra computadora, en nuestro teléfono. Nos pueden ayudar. ¿Es obligatorio usarla? No. Podemos tener contraseñas fuertes sin utilizar un administrador de contraseñas, pero lo recomiendo fervientemente que puedan utilizar. Y, por último, habilitar el segundo factor de autentificación o el multifactor de autentificación, como querramos llamarlo, porque esto, como veíamos, tanto para, por ejemplo, WhatsApp lo tiene, no necesita ser estas plataformas de cripto. WhatsApp lo tiene, Facebook lo tiene. Cualquiera de estas aplicaciones va a minimizar los riesgos de que nos roben la cuenta si tenemos este segundo factor de autentificación, que significa que además del usuario y la contraseña, vamos a necesitar otro código, que puede ser un código que tenemos en una aplicación. Ahora Google y otras están usando mucho una verificación en los teléfonos, ya sea con la huella digital, un reconocimiento facial, cualquiera de esas opciones. Termino acá y dejamos espacio para las preguntas y dudas que pueda haber. Bien, muchas gracias, Guillermo, por la presentación. Y bueno, vamos a abrir también el espacio para que puedan hacer sus consultas. Ya teníamos dos preguntas. Si quieren, podemos darlas a Hugo.
que es cuáles son las comisiones de las tarjetas virtuales que se mostraron en la presentación. Eso no sé si quisieras, Hugo, ampliar tu respuesta. No hay, varía de cada una, les diré. O sea, no hay una comisión establecida de cada servicio virtual. Y tampoco no puede quejarse cuando te cobran alguna cosa por demás, les comento. O sea, por ejemplo, Pioneer bueno, hasta octubre, hasta el 31 de octubre, te permitía hacer transacciones entre cuentas de bolivianos o entre cuentas del mismo país gratis. Es decir, yo tenía 100 en Pioneer, podía transferir 100 a otro de Pioneer de Bolivia y no me cobraba comisión. Desde el 1 de noviembre está cobrando $4. Y entonces ahí hay otro tema. Ahora, AirTM, por ejemplo, por este tema que tenemos en Bolivia, AirTM está aterrizando, creo que no sé si en forma legal o... La cuestión es que AirTM está haciendo bastantes eventos con influencers, con gente de acá de Bolivia, y te está ofreciendo para las que hagan sus primeras transacciones comisión gratis, pero solamente para los primeros que hagan o para los que están abriendo cuentas recién, ¿no? Y de las demás tarjetas, como les digo, varía bastante. Es entre $2 y $3 para comprar criptomonedas, pero tienen que tomarse un poquito la molestia de leer el tarifario y ver cómo está la cuestión para ese día. Y la mayoría de esos tarifarios están en inglés, así es que tienen que aprender inglés para ese tema. Listo, muchas gracias, Hugo. Y hay una pregunta más para Nicole que dice, por la falta de normativa, ¿comprar criptoactivos se considera un delito en Bolivia? Muchas gracias por la pregunta. Ay, perdón, no sé qué pasó con la cámara. Muchas gracias por la pregunta. Y justamente en el mes de junio del presente año se ha quitado esta restricción que había para el uso de criptoactivos, así que no, el uso de criptoactivos no es un delito en Bolivia. Si bien es algo que no está regulado, se puede utilizar. Es más, ahora tenemos más libertad de utilizarlos tras este levantamiento de restricción de uso del mes de junio del presente año. Súper, muchas gracias, Nicole. Entonces las invito a que puedan hacer sus consultas en el chat. Mientras tanto, yo voy a hacer un pequeño resumen y les invito también a quienes se hayan conectado a la charla que puedan también ir a la grabación después si es que no han podido escucharla desde el principio, ¿no? Hugo, por ejemplo, nos ha dado un panorama grande de lo que está pasando hoy en Bolivia. De hecho, nos mostró algunas cifras que muestran que las transacciones en criptoactivos se han duplicado desde que se ha levantado esta restricción. Y por tanto nos dice que varios bolivianos y bolivianas seguramente están usando estos criptoactivos. Y hace una consideración importante que, por ejemplo, él decía que estos criptoactivos no son legales en casos de contratos, por ejemplo, de bienes, ¿no? Que eso creo que es importante tomarlo en cuenta, sino que simplemente se están usando para transacciones. Y también creo que es importante señalar que los cambios de criptoactivos a dólares son prácticamente los mismos que están dándose ahora. No es que en criptoactivos o en criptomonedas el dólar esté más bajo, no es así. Y me parece también interesante que ahora el Banco Central de Bolivia esté poniendo los cambios, ¿no? A criptomonedas, perdón, en su página oficial, que también lo mencionó. em, Hugo. Aquí hay una pregunta que dice de Sergio Ignacio. Pregunta si se puede hacer seguimiento a las transacciones o pedir el reclamo a la plataforma, por ejemplo, en Binance. Ahí, Ya, Hugo. sí, sí, o sea, cuando tú ofreces tus criptomonedas en Binance o RTM o cuando quieres comprar, hay un periodo de tiempo, es decir, a ver, en Binance yo quiero vender, a ver, tengo que subir mis QRs, me estoy queriendo imaginar. A ver, yo quiero vender mis USDT o mis USDC en Binance. Ah, no, los USDT es en Binance. Entonces, los coloco a la venta y hay un comprador que aparece. En ese periodo de tiempo, Binance congela las criptomonedas que tengo.
Y entonces no es hasta que la persona deposite el dinero a mi cuenta bancaria que yo le libero los USDTs. Entonces, eso es bastante seguro. Ahora hay que tener cuidado. La transacción tiene que ser de tú a tú, o sea, tiene que ser de persona a persona. Se tiene que tener el cuidado de que se está pagando al QR del nombre de la persona a la cual se ha contactado eso. No se puede pagar a terceros. Si tú pagas a terceros, siempre hay un vivo que dice, pero yo tengo las cuentas bloqueadas, utilizo la cuenta de mi hermano, utilizo la cuenta de mi mamá, utilizo la cuenta de mi tía porque he tenido problemas y no sé qué. Ahí ya no puedes hacer reclamo, porque ahí Binance dice, bueno, ya estás, o sea, y tú ya has liberado, el otro ha cobrado y entonces no te permite hacer reclamo. Pero si tú tomas todos los aspectos de seguridad, sí, puedes entrar a un proceso donde Binance o RTM te van a devolver el dinero en caso de que te quieran estafar o demás situaciones, pero tienes que sacar captura de pantalla. También cuando tú vendes tus USDTs, puedes poner condiciones, es decir, que te envíen un método de pago o que te digan alguna situación específica. Hay varias opciones en ese sentido de ser seguridad, pero hay que tener cuidado con este otro tema. Les digo, no depositen a terceros, no hagan transacciones con terceros. Siempre procuren hacer las transacciones con la persona que dice ser y todo QR o toda transacción que hagan tiene que ser a ese mismo nombre. Bien, muchas gracias, Hugo. Nos damos el último minuto para abrir las preguntas, si hay alguna más. Mientras tanto, igual les voy a retomar algunos puntos que justamente nos hablaba Nicole, que estas plataformas han vuelto una oportunidad para muchos que quieren robarnos datos, ya sea a través de mensajes de texto, ya sea a través de llamadas, ya sea a través de correos. Entonces es súper importante verificar siempre de quién estamos recibiendo estos mensajes. Y como decía Guillermo, poner todas las capas posibles de protección que nos ofrecen estas plataformas, siempre asegurarnos de eso. Y también, como decía, si la oferta es demasiado buena, probablemente es falsa, ¿no? Entonces no confiarnos en eso. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Yo simplemente tal vez podría lanzar a Nicole una pregunta que, bueno, sabemos que estos delitos que se cometen virtualmente son más difíciles de perseguir, de sancionar, pero en caso de que, por ejemplo, me pasa una estafa en estas plataformas, por ejemplo, ¿a quién puedo acudir en primera instancia? Muchas gracias por la pregunta, Sabrina. Bueno, en este caso, como en cualquier otro, lo que tendremos que hacer es proceder a realizar la denuncia, ¿no? Y seguramente esta se llevaría al área de ciberpatrullaje, donde quizás tratarían de ver los pasos que se han dado, quizás verían y quizás hasta el tema de las capturas que podríamos tener o las plataformas que hemos utilizado. Hay diferentes factores que se tienen que llegar a analizar. También, por ejemplo, lo que mencionaba Hugo hace unos segundos, el hecho de poder realizar un reclamo a la misma plataforma cuando ocurren estos tipos de casos, porque algunas de ellas sí nos pueden dar algún tipo de respuesta, pero hay otros casos como el que hemos presentado, la denuncia que les mostraba, donde sí se tiene que ver de proceder con las autoridades porque la plataforma no nos va a responder por ciertos casos. Así que aún hay muchos temas que tenemos que llegar a tratar. Y otro de los temas es que hay varios de estos tipos penales en entornos informáticos que no tienen las figuras necesarias para poder ser investigados de una manera adecuada. Por eso es que les decía que también tenemos que trabajar con el hecho de una normativa que sancione el tema de ciberdelitos y también cambiar estos procedimientos de investigación que tenemos para poder realizar estos ciberpatrullajes, para realizar estas investigaciones, tomando en cuenta principios como el tema de la cooperación internacional, si sería el caso de que quien ha cometido el delito se encuentre en otro estado. Súper, gracias, Nicole. Y bueno, por último, lanzo la pregunta, ya sea Hugo o Guillermo, cualquiera de los dos que quieran responder. Para ustedes, ¿cuál sería el uso más útil
de este tipo de criptoactivos y que al mismo tiempo sea de menor riesgo, porque sabemos que no es ninguna solución a crisis económica ni nada por el estilo, pero ¿en qué usos a mí como ciudadana me podría servir y que no significaría demasiado riesgo para mí? Yo creo que un poco lo que dijo Hugo, me parece que el mejor uso en este momento es si tenemos algún servicio que tenemos que pagar en el exterior, ya sea una plataforma como Netflix de entretenimiento o un servidor web porque tenemos que trabajar y nuestro servidor está en Estados Unidos, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, como muchas veces no podemos en este momento estar haciendo la transacción directa desde nuestro banco, como lo hacíamos antes, pagar con la tarjeta, básicamente lo que nos conviene es la compra de esto y ver de qué forma logramos después transformarlo en dólares reales, si es que la plataforma no acepta criptomonedas, que en muchos casos, como bien dijo Hugo, todavía no aceptan, digamos, ¿no? No es que Netflix recibe USDT como si fuera lo mismo que dólares. Entonces, todo tenemos que hacer el camino completo, ¿no? Comprar con bolivianos los USDT y después esos USDT transformarlos en dólares en algún otro lado y recién ahí pagar muchas veces, ¿no? Por eso esto que decía Hugo, que además muchas veces es necesario tener una tarjeta afuera, ya sea la Pioneer o cualquier otra. La Pioneer, por si acaso, también nos ofrece la posibilidad de tener unas tarjetas virtuales que directamente uno las tiene en el teléfono, que funcionan bien. O sea, no necesitamos tener el plástico, ¿no? No necesitamos que nos manden eso. Eso no minimiza las comisiones que nos puedan cobrar. Pero yo en principio lo tendría eso. No creo que sirva todavía como una forma de ahorro. O sea, como para decir, bueno, me compro dólares o USDT ahora y después los dejo ahí, los voy teniendo, principalmente porque todavía es difícil convertir eso en dólares, ¿no? Entonces no es que va a ser tan fácil después tener los dólares reales. Por ejemplo, si yo tuviera que pagar el alquiler en dólares, no es que me puedo comprar los USDT y rápidamente convertirlo en dólar billete y pagar, digamos, ¿no? Eso todavía no se puede, no es tan fácil. Entonces, en general, creo que por ahora sigue siendo más útil si tenemos servicios en el exterior, sobre todo. Bien, muchas gracias a todos los panelistas que nos han acompañado hoy y especialmente a todas las personas que han podido participar. Somos parte de la Fundación Internet Bolivia, así que también nos pueden escribir a nuestras páginas si han quedado algunas dudas, consultas o preguntas. Ahí también Hugo está dejando un correo para que puedan también comunicarse. Y bueno, con esto cerraríamos y como había dicho Guillermo, en algún momento es importante ir paso a paso en esto, informarse bastante bien antes de empezar a hacer este tipo de transacciones y justamente ha sido ese el sentido de este espacio. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Que tengan muy buena noche. Muchas Gracias. gracias a todos. Ya.